Let's see, we don't want to do that yet. Stop. Hello, everyone. Welcome back to the Ave Maria Press Professional Development Webinar Series. In today's webinar, Andres Arango will reflect on the importance of prayer and the meaning of Christian spirituality while sharing some characteristics and expressions of faith in the spirituality of Hispanics and Latinos in the U.S. My name is Erin Pierce. I am the Parish and Curriculum Marketing Specialist at Ave Maria Press. Everyone in the audience is muted today, but you are able to ask questions. Questions may be sent to our presenter using the questions section of the GoToWebinar panel that you see here. And he will read and answer as many of those questions as possible at the end of the presentation. The webinar is being recorded, and I will send you a link to the recording via email tomorrow. With that, I would like to welcome and introduce our presenter today. Andres Arango is the Bishop's Delegate for Hispanic Ministry and Director of Evangelization for the Diocese of Camden, New Jersey. He has served in various ministries of the Catholic Charismatic Renewal since 1995. Arango is the author of Catholic Charismatic Renewal, and his newest book, the English translation, is Prayer and Spirituality, A Guide to Speaking with God and Loving Like Jesus. Andres, thank you so much for joining us today. Hi, Erin. Thank you so much. It is a blessing to be here with you today. Oh, thank you. I'm going to go ahead and make you presenter. So we're going to see what's on your screen. Okay, great. You can take it from here. Perfect. Thank you so much, Erin. Muy buenas tardes o buenos días, depende de donde estén conectados en el día de hoy. Es un gran regalo, una gran bendición poder estar compartiendo con ustedes en este día, este webinar. Le doy muchas gracias a Ave Maria Press por la invitación y por la oportunidad de estar con ustedes en este día, especialmente en vísperas de la Cuaresma. Mañana miércoles de ceniza, creo que una gran oportunidad para poder hablar hoy, reflexionar acerca de la oración y la espiritualidad. Yo quisiera empezar con un momento de oración antes de entrar de lleno en la presentación de este webinar. Quisiera que entráramos en un momento de oración, más aún que el tema que vamos a estar hablando es oración y espiritualidad. Yo los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos infinitamente gracias porque nos tienes hoy reunidos a través de la tecnología. Gracias, Papito Dios, por todas las cosas que nos regalan. El simple hecho de poder tener un computador o un iPad o un celular para poder estar en esta presentación ya es regalo tuyo, Padre Dios. Gracias por el don de la vida. Gracias por tu misericordia, por tu compasión, por tu generosidad, por tu ternura. Te pedimos, Papito Dios, que nos abraces como tus hijos, tus hijas, para que podamos estar reunidos como una verdadera comunidad en esta presentación en el día de hoy. Una comunidad de diferentes lugares del país, del mundo, pero juntos, unidos a ti, amado Dios. Amado Jesús, te pedimos que tú te hagas presente. Te pedimos que con tu sangre preciosa protejas toda esta presentación, que con tu sangre preciosa nos protejas a cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Jesús, que tú seas el Rey, el Señor, el centro de nuestras vidas, que tú seas nuestro único Maestro, que tú seas nuestro único Señor, que a través de esta presentación, amado Jesús, nos des la gracia de enamorarnos más de ti, nos des la gracia de crecer en nuestra relación personal contigo, para poder compartir tu amor, tu gracia con todos los que nos rodean. Por eso te pedimos, amado Jesús, que ruegues a nuestro Padre Celestial, que derrame sobre cada uno de nosotros la luz, la gracia, la fuerza, el poder, la unción del Espíritu Santo. Hoy clamamos tu presencia, Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de nosotros en este momento. Te pedimos, Espíritu Santo, que toques nuestras mentes, que toques nuestros corazones, que toques todo nuestro ser, Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des oídos y corazones de discípulos misioneros. Que hoy seas tu Espíritu Santo, nuestro Maestro interior,
que seas tú el que nos enseñes a orar, que seas tú el que nos santifiques para poder vivir como Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que nos conduzcas a través de toda esta presentación. De manera especial, Espíritu Santo, toca mi mente, mi corazón, mis labios, para que todo lo que proclame yo en este día sea ungido con tu fuerza, con tu poder, que transforme cada uno de nuestros corazones para poder imitar a Jesús, para poder vivir como Jesús, para poder transmitir el amor de Jesús a tantos que nos rodean. De manera especial, estamos en este webinar de Ave María Press. Pedimos de manera especial la intercesión de la Virgen María, pidiendo que ella ruegue por nosotros delante de su Hijo Jesús. La Virgen María interceda por nosotros para que esta cuaresma que vamos a empezar sea una cuaresma llena de gracia, de bendición, de cercanía a Dios, de cercanía a nuestros hermanos. Por eso te pedimos, Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas, que ruegues por nosotros delante de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Un gran regalo y una gran bendición estar compartiendo con cada uno de ustedes en este webinar. Gracias por haber sacado el tiempo para compartir en este día acerca de este tema de cómo reflejar a Jesús a medida que crecemos en nuestra relación personal con Dios. Entonces, este tema lo hemos puesto de esta manera. Es un webinar que vamos a estar hablando acerca de la oración y la espiritualidad, y a medida que vamos avanzando a través de la presentación, pues vamos a ir viendo un poco más de los detalles, porque a veces tenemos un concepto de oración, un concepto de espiritualidad, pero realmente cómo están ellos relacionados, realmente cómo podemos relacionar la oración con la espiritualidad, para a medida que crecemos en nuestra relación con Dios, podamos compartir a Jesús, podamos reflejar a Jesús a los demás. Tal vez algunos de ustedes, ¿cierto?, han leído el libro o han adquirido el libro, o por eso quisieron también entrar a esta presentación. Y ustedes han visto que este libro de Ave María Press, el más reciente que he publicado con ellos, se llama Oración y Espiritualidad. Lógicamente, en esta presentación, en este webinar, no vamos a ir en detalle sobre cada parte del libro, simplemente vamos a hacer una reflexión de cómo reflejar a Jesús a medida que crecemos en nuestra relación personal con Dios, pero lógicamente tomando algunos elementos de este libro, Oración y Espiritualidad. O sea que de alguna manera a través de esta presentación vamos a hablar un poco acerca de la oración cristiana, ¿okay? ¿Qué significa la oración para nosotros los cristianos? Pero no solamente qué significa la oración, sino realmente cómo podemos llevar una vida de oración. Y vuelvo a decir, creo que ha sido muy providencial este webinar hoy el martes antes de comenzar la cuaresma, porque es una época en que debemos profundizar en nuestra relación con Dios, que debemos profundizar en nuestra vida de oración. Y después nos moveremos a hablar un poco más de la espiritualidad, especialmente, ¿qué significa o cómo podemos definir una espiritualidad cristiana, la cual nos mueve a vivir en santidad? Yo creo que el fruto de la espiritualidad cristiana es realmente poder vivir en santidad, vivir como hombres santos, vivir como mujeres santas, y finalmente nos moveremos hacia algunos detalles particulares, específicos de la espiritualidad hispana, la espiritualidad latina, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo Latinoamérica. Entonces, nuevamente, no vamos a ir en cada uno de estos puntos en detalle, pero digamos que en general es todo lo que nos va a ir guiando esta presentación. Entonces, primero, ¿qué es la oración? Bueno, seguramente todos los que estamos aquí conectados, seguramente servimos en la iglesia, a lo mejor tenemos algún rol en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, o nos consideramos cristianos, nos consideramos católicos, pero la pregunta es, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Y una definición sencilla, la oración es dialogar con Dios. La oración es hablar con Dios. Pero tristemente para muchos de nosotros cristianos católicos, la oración realmente no se vuelve un diálogo con Dios. Hay veces la oración es simplemente un monólogo en el que nosotros estamos hablando a Dios, pero no realmente entrando en un diálogo con Él. Y por eso quise poner aquí la definición de la Real Academia de la Lengua Española,
nos da una definición bien práctica, digamos, acerca de lo que es diálogo, porque dijimos, la oración es dialogar con Dios, pero bueno, ¿qué es dialogar? ¿Qué es un diálogo? Entonces, la Real Academia de la Lengua Española dice, un diálogo es una práctica entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Entonces es bien interesante, ¿cierto? Porque aquí no está diciendo, hey, para que haya diálogo tienen que haber mínimo dos personas. En este caso, la oración, un diálogo con Dios, tienen que estar activas las dos personas. Y por eso dice que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. O sea, si realmente nosotros queremos vivir una vida de oración, no puede ser más un monólogo. Creo que los cristianos, los católicos, somos bien expertos en monólogos, en hablarle a Dios, en pedirle a Dios, en quejárnosle a Dios, y todo eso está bien, todo eso hace parte de la oración. Pero si no estamos escuchando la voz de Dios, si no estamos escuchando lo que Dios nos quiere decir, realmente no estamos entrando en una oración verdadera. Entonces, la oración es un diálogo con Dios en el que nosotros le hablamos. Más adelante en esta presentación vamos a ver diferentes tipos de oración, en el que nosotros le hablamos, pero también en el que nosotros le escuchamos, en el que le manifestamos nuestros pensamientos, nuestros afectos, cuánto lo amamos, pero también escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Y no solo escuchamos, dice la definición, que alternativamente manifiestan también sus afectos. O sea, también en la oración podemos, no solo podemos, debemos muchas veces sentir la presencia, sentir el amor, sentir la compañía de Dios. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, este último frase que tenemos en esta pantalla que ustedes están viendo, es esta definición del numeral 2565 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: la vida de oración es estar habitualmente en la presencia de Dios. O sea, ¿qué es la oración? Es estar en la presencia de Dios, es estar en la presencia de Dios, es estar en intimidad con Dios, es estar en un diálogo profundo con Dios. Entonces, un poco la definición en general de oración, la definición de diálogo, que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto. Es bien importante, Dios es el que nos invita a orar. Dios es el que nos invita a orar. Por eso si nosotros oramos, no es porque nosotros hayamos tomado la iniciativa, es porque Dios ha tomado la iniciativa. Él es el que nos ha invitado a entrar en una relación con Él. Él es el que se ha manifestado. Dios es el que se ha revelado a nosotros, se ha revelado a la humanidad para que entremos en una relación personal, en una relación íntima, en una relación profunda con Él. Y yo puse aquí, digamos, varios escenarios y varios personajes en los que podemos ver cómo Dios realmente nos invita a orar. Lo primero, en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, nos habla de la creación. Dice ahí, no tenemos excusa de reconocer que hay un creador cuando vemos las maravillas de la creación. Y todos sabemos que la creación nos invita a entrar en la presencia de Dios. Por eso es que cuando queremos orar de una manera más íntima, hay lugares precisos de la naturaleza, por ejemplo, ir a una montaña, cuando vamos a un retiro, muchas de las casas de retiros proporcionan este ambiente de la naturaleza. A mí personalmente, dos lugares donde más me gusta, digamos, como entrar en la presencia de Dios, es cuando uno está al frente del océano, al frente del mar, ¿no? Yo vivo a unas, no sé, media hora, 40 minutos del océano, y cuando voy a visitar algunas de esas parroquias cerca a la playa, pues lo que más me gusta es ir y estar enfrente al mar y contemplar la grandeza de la creación, porque a través de ella puedo contemplar a mi creador, contemplar a Dios que ha hecho todas estas maravillas. Y el otro lugar que me encanta, pues viajo mucho por cuestiones del trabajo, de conferencias en la iglesia. Me encanta orar desde los aviones, siempre digo, no porque esté más cerquita de Dios, ¿cierto? Sino porque en un avión, o sea, el contemplar las nubes, el contemplar a veces los atardeceres, el amanecer, realmente es, hey, Dios mío, si esto lo creaste tú, ¿cómo serás tú de hermoso? Entonces Dios a través de la creación realmente nos invita a orar. O sea, el mismo San Francisco de Asís, esa relación que tenía con la naturaleza, hermano sol, hermana luna, y realmente todo como criaturas de Dios
que nos llevan a adorar al Creador. Hay tres personajes que quise poner aquí, a los cuales Dios los invita, digamos, de alguna manera a orar y ellos responden a ese llamado. Abraham, el padre de la fe, el padre de una gran multitud, a pesar de su edad avanzada, de él y su esposa Sara no poder tener hijos, él le creía a Dios. Y aquí es bien importante, el primer punto, digámoslo así, que nos enseña Abraham, es que para orar tenemos que tener fe. Y suena muy lógico, pero es lo fundamental. O sea, si yo voy a entrar en un diálogo con alguien, en este caso en la oración con Dios, pues tengo que creer en Él, sobre todo, y no solamente creer en Dios, no solamente creer en que Él existe, sino creer en que Él me escucha, tener fe que Él entiende mis necesidades, tener fe que Él responde a mis necesidades. No hay veces a la manera como yo deseo, no con las cosas que estoy pidiendo, pero Dios siempre nos escucha. Tenía un gran, lo considero mi papá espiritual, un gran obispo colombiano, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que debe estar allá en la presencia de Dios. Y él siempre enseñaba, él decía algo, la única oración que se pierde es la oración que no se hace. La única oración que se pierde es la oración que no se hace. Porque toda oración que hacemos, Dios la escucha, Dios la escucha. Entonces, primero, Dios nos invita a orar y tenemos que tener en fe. Hey, sí, yo creo en Dios, pues asumimos que todos los que oramos creemos en Dios, porque si no, entonces ¿a quién le vamos a estar hablando? Pero la fe va más allá. O sea, creo en un Dios que me ama, que me escucha, un Dios cercano, un Dios que responde a mis necesidades, un Dios que me bendice. Moisés, qué gran ejemplo de oración, y quiero leerlo de aquí de la palabra de Dios. Ustedes lo tienen ahí, el capítulo 33, versículo 11 del Éxodo. Pero este pasaje me encanta. Este versículo dice el libro del Éxodo: el Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Qué belleza de pasaje. O sea, Moisés subía a la montaña a orar con Dios y oraba con Dios de cara a cara, de tú a tú, como un amigo se expresa a otro amigo. Yo creo que eso es lo que nos invita Dios cuando Él nos invita a orar, es que nos acerquemos a Él como somos, con nuestras debilidades, con nuestras fallas, con nuestros defectos, con nuestras preocupaciones, con nuestras angustias, con nuestro pecado, que nos acerquemos a Él y que le hablemos sinceramente, de cara a cara, como nuestro mejor amigo. Sí, Él es Dios, pero también es nuestro mejor confidente, que podemos abrir nuestro corazón. ¿A cuántas personas a veces le abrimos el corazón? Qué mejor que abrírselo a Dios, que lo conoce perfectamente y realmente Él tiene la solución para cada una de nuestras necesidades. Dios nos invita a orar en diferentes momentos, en diferentes maneras. Y un gran maestro de la oración en el Antiguo Testamento es David, el rey David, un hombre escogido por Dios, un hombre ungido por Dios, pero un hombre con muchas debilidades, con muchas fallas, con muchos defectos, como tenemos cada uno de nosotros. Y cuando uno lee los salmos, preciosos, diferentes tipos de oración, más adelante vamos a hablar de los tipos de oración, pero salmos de acción de gracias, salmos de alabanza, salmos de adoración, salmos de petición, según las circunstancias de la vida, muchos de ellos, varios de ellos escritos por David. Pero tal vez uno que conocemos bastante nosotros es el Salmo 51. Nuevamente ahora que entramos en la época de Cuaresma, que es una época de arrepentimiento, de perdón, de reconciliación. Ese Salmo 51, David, después de cometer ese gran pecado no solo de adulterio, sino de matar a su mejor amigo, de mentira, de grandes cosas, se arrepiente y compone este Salmo 51. Señor, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, pecador me concibió mi madre. Y se acerca David con un corazón contrito, arrepentido al Señor. O sea, el mismo Señor pone en David ese deseo de acercarse a Él, a pedir perdón, y Dios lo perdona con la confianza que hay un Dios misericordioso. Entonces, tres personajes: Abraham, para que entremos a la oración con fe; Moisés, para que hablemos con Dios cara a cara, de tú a tú como un amigo; y David, para que realmente nos acerquemos a ese Dios compasivo, misericordioso. Y San Jerónimo, todos sabemos, San Jerónimo
es conocido porque se mueve a Tierra Santa, particularmente a Belén, para traducir la Biblia, ¿cierto? De los originales, del griego, hebreo, arameo al latín, y de ahí vienen las demás traducciones, ¿cierto? Que nosotros tenemos en diferentes idiomas. Y San Jerónimo decía algo bien profundo en esto con respecto a la oración. San Jerónimo decía, cuando nosotros oramos o cuando nosotros hablamos en la oración, ¿cierto? Cuando nosotros oramos, le estamos hablando a Dios. Dice, cuando nosotros oramos, le estamos hablando a Dios. Y cuando leemos la Sagrada Escritura, dice, cuando leemos la Sagrada Escritura, estamos escuchando a Dios. Estamos escuchando a Dios. Hay muchas maneras de escuchar al Señor. Acuérdense, decíamos, la oración es entrar en un diálogo con Dios, en un diálogo en el que hay un emisor y un receptor que se van alternando. Pero de muchas maneras nos habla Dios, pero una de las maneras que estamos seguros que Dios nos habla es a través de la Sagrada Escritura, a través de la palabra. Entonces, que seamos hombres y mujeres que leemos la Sagrada Escritura y que la escuchamos realmente como lo que es, la palabra de Dios. Entonces, Dios nos invita a orar. Jesús es el modelo perfecto de oración. Yo quise poner esa imagen ahí. Ustedes dirán, hey Andrés, ¿de dónde sacaste ese Jesús? A lo mejor ustedes lo han visto con todo esto de la tecnología, de la inteligencia artificial. Han hecho algunos estudios de la sábana santa y dicen que más o menos este era el rostro de Jesús. Y seguramente, a lo mejor Jesús era más así como esta foto que como las pinturas que hemos tenido nosotros, porque un hombre palestino, un hombre del Oriente Medio, seguramente no muy lejano a esta imagen. Cuando estemos en el cielo, cuando vayamos al cielo, lo vamos a conocer realmente como es. Pero Jesús es el modelo perfecto de oración. Es bien interesante, Jesús aprendió a orar de su mamá María. El catecismo de la iglesia nos lo recuerda. Jesús, un hombre judío, con su mamá María y su padre adoptivo José, seguramente aprendió a orar de ellos, tanto de María como de San José. O sea, ellos le enseñaron al niño Jesús cómo orar. Ellos seguramente lo llevaron a la sinagoga, lo llevaron al templo, leemos en la palabra de Dios, y a través de ellos aprendió las diferentes oraciones de cómo relacionarse con Yahvé, de cómo relacionarse con su Padre Celestial. Y Jesús aprende a orar como hombre. Recuerda, Jesús 100% hombre, 100% Dios. Y a pesar de ser Dios, aprende de su mamá María cómo orar, cómo acercarse al Padre Celestial. Pero una cosa fundamental que nos enseña Jesús es que usa esta palabra, Abba, Abba. Que si esta palabra Abba, yo creo que todos hemos escuchado esto, si la tradujéramos al español sería como papito, ni siquiera padre, ni siquiera papá, sino como papito, o aquí en inglés diríamos daddy. Tenía Jesús esa confianza, eso fue algo revolucionario, algo novedoso que Jesús trajo en la oración, porque hey, antes había que tener a Dios allá, como no nos podíamos acercar. Acuérdate, Moisés cuando bajaba de la montaña tenía que ponerse un velo porque tenían miedo, porque había bajado de la presencia de Dios. Y Jesús nos enseña ahí, no, una relación filial. Él es un padre amoroso, tierno, compasivo, así como un niño, una niña pequeña se acercan a su papá y le dicen, hey, daddy, papito, y el papá de esas criaturas se derrite en amor. Yo que soy papá de mellizas, la primera vez que uno las escuchaba decir papi, ¿cierto? O daddy, wow, uno decía, el corazón no cabía de gozo y puede hacer uno por ellas lo que uno quiera por ese amor. Así es Dios. Cuando nos acercamos a Él realmente con eso, hey, Abba, daddy, papito, aquí estoy. Dios se derrite en amor, Dios nos bendice, Dios nos cuida, Dios nos ayuda. Entonces yo creo que Jesús, que es el modelo perfecto de oración, nos enseñó a acercarnos a Dios de una manera filial, un Dios cercano que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que está atento a cada una de nuestras necesidades. Pero Jesús nos enseñó de dos maneras a orar. Jesús es el modelo de oración porque nos enseñó cómo orar, pero también porque nos dio el testimonio de cómo orar. Y uno de los sitios favoritos de Jesús para orar era en la montaña. Ustedes ven en la presentación, yo no voy leyendo, pero estoy poniendo varias citas bíblicas, varios pasajes del Catecismo de la Iglesia, que es donde podemos complementar esta presentación. Pero Jesús, mira, a pesar de ser Dios, ¿cómo necesitaba Jesús todos los días estar en intimidad con su Padre Celestial?
Y por eso muchas veces se le perdía a la multitud, muchas veces se le perdía a sus discípulos, incluso a sus hombres más cercanos, se les perdía porque él necesitaba estar a solas con Dios. Recuerda a Santiago, Pedro y Juan, que eran sus mimados, que estuvieron en el monte Tabor, que estuvieron en el monte de los Olivos, pero incluso en el monte de los Olivos les dijo, hey, quédense aquí, y él se fue más a estar en intimidad con el Señor. Muchas veces les dijo, hey, váyanse ustedes adelante en las barcas, yo los alcanzo más tarde, porque se iba toda la noche a entrar en intimidad con Dios. Y la montaña, ¿cierto? Es un símbolo, digámoslo así, bien espiritual, porque la montaña era como el lugar más cercano a Dios. Yo les dije que a mí me gusta orar en los aviones, el lugar más cercano que podemos estar a Dios, ¿cierto? Pero eso no tiene nada que ver, puede orar desde la tierra, donde sea, y el Dios está cerca de nosotros. Pero en un sentido espiritual, la montaña era el lugar donde el hombre subía a Dios y Dios bajaba al hombre. Moisés subía a la montaña, Dios bajaba a la montaña. La montaña era el lugar entre encuentro de Dios y el hombre. Por eso Jesús muchas veces subía a la montaña, era sus lugares favoritos, subía a su Padre Celestial bajaba para estar en diálogo, en intimidad. Por eso la importancia de nosotros en nuestra vida de oración, de tener también momentos a solas con Dios. No basta solo la oración comunitaria, no basta solo la oración con los demás, es fundamental, pero necesitamos momentos de intimidad profunda con Dios, al igual que nos los enseñó Jesús. Entonces Jesús nos enseñó a orar a través de su testimonio y por eso ahí está la oración del Padre Nuestro. Yo puse ahí al lado de Abba, no porque Abba signifique Padre Nuestro, ya les dije, Abba es Daddy, Papito, pero la oración perfecta es la oración del Padre Nuestro. Cuando sus discípulos le dicen, hey, Señor, enséñanos a orar, le dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Pero realmente estamos llamados a ese Padre Nuestro a entrar en intimidad. Santa Teresa de Jesús decía que una vez se puso a reflexionar en el Padre Nuestro, en detalle, en cada palabra del Padre Nuestro. Decía que llevaba un mes y no había pasado de la palabra Padre, ¿cierto? Porque es una oración profunda. Entonces nos enseña a través del testimonio, pero también a través de sus palabras. Nos enseña la oración del Padre Nuestro y aquí les puse 3 parábolas que nos enseña de cómo debemos orar. El amigo inoportuno, que va y le toca a su amigo a medianoche para que le dé algo porque le ha llegado visita. Y si tal vez se levantará no tanto porque es su amigo, sino para que no lo moleste más. Cuanto más nuestro Dios, ¿cierto? Cada vez que nos acercamos a Él, nos ayudará. La viuda insistente, ese juez injusto, pero ella iba y iba y iba para que le hiciera justicia hasta que el juez dice, para quitármela de encima, le voy a hacer lo que ella quiere, le voy a hacer justicia. ¿Cuánto más un Dios justo, misericordioso, no nos ayudará en la vida? La parábola del fariseo y el publicano. Ese fariseo que está ahí parado y dice, ay Señor, gracias porque no soy como ese publicano que está allá, porque ayuno tantas veces por todo esto que hago. En cambio, el publicano simplemente no se atrevía a levantar la cabeza y, Dios mío, aquí estoy yo, pecador. O sea, el Señor nos enseña, Jesús, a orar con humildad, a sentirnos débiles, a sentirnos que no somos nada, pero en Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, orar insistentemente, pedirle a todo momento a Dios que nos escuche. Entonces Jesús, modelo perfecto de oración, en su ejemplo de oración y en lo que nos enseñó a través de sus palabras. Hay varios tipos de oración y esto es bien importante porque a mí siempre me gusta decir de todas estas, yo creo que los cristianos, nosotros como católicos, somos expertos en 2 tal vez, en la tercera y en la cuarta. Somos expertos en petición y en intercesión. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña estos diferentes 6 tipos de oración. Y creo que esto es importante porque si queremos crecer en nuestra vida de oración, tenemos que profundizar en estas diferentes maneras de orar. Entonces, la primera es la bendición y nuevamente ustedes pueden ir al Catecismo de la Iglesia Católica y leer más en detalle. No tenemos tiempo aquí de profundizar en cada una de ellas, pero la oración de bendición, ahí Dios nos bendice a cada uno de nosotros. ¿Cuántas bendiciones nos da Dios a nosotros cada día? Entonces nosotros esas bendiciones que Él nos las devuelve, nosotros le devolvemos también en bendición. Señor, te bendigo. Nosotros bendecimos a Dios por todo lo que Él nos regala, por todas las bendiciones que Él regala en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres que bendecimos a Dios. El segundo tipo de oración es la adoración. Mira, la adoración. La adoración va muy ligada con la oración en silencio. La adoración es postrarnos delante del Señor. Nuevamente, ahora que vamos a entrar en esta época de Cuaresma,
Cuando lleguemos, cuando termine la cuaresma, el Viernes Santo, esa celebración litúrgica en la que el sacerdote se postra al empezar la ceremonia, en ese signo de humildad, de rendirnos, de reconocer que no somos nada. La adoración en nosotros, criaturas, postrarnos delante de nuestro Creador, postrarnos delante de Dios y decirle, hey Señor, sin ti somos nada. Postrarnos en humildad y reconocer, Señor, con mis fuerzas yo no puedo nada, pero contigo todo es posible. Señor, te adoramos. Cuando decimos al Señor, te adoramos, es que nos estamos postrando, nos estamos rindiendo, estamos reconociendo que solamente Él es poderoso, que solamente Él es Dios. Entonces tenemos que bendecir al Señor, tenemos también que adorar al Señor, tenemos también que pedir, ¿cierto? El mismo Jesús nos dice, pidan y se los dará, llamen y se les abrirá. O sea, tenemos que pedir. No me voy a concentrar mucho tiempo aquí porque creo que la mayoría de veces nuestra oración es pedirle a Dios. Y pedirle y pedirle y pedirle. Y no hay nada de malo. Tenemos que usar la oración de petición, pero que dicha combinarla con este otro tipo de oraciones. La oración de intercesión es muy preciosa también y creo que es una oración que hacemos bastante. Es esa oración en que ya no estamos pensando en nosotros mismos, sino que salimos de nosotros mismos para pensar en los demás. Entonces interceder significa orar por otros. Moisés era el gran intercesor. Moisés iba a Yahvé para traer las necesidades del pueblo, para pedir perdón en nombre del pueblo. Entonces tenemos que ser intercesores, en que oramos por nuestras familias, por nuestros vecinos, pero tenemos que expandir nuestra intercesión. Ahora que estamos en un momento difícil de conflicto en el mundo, de guerra en el mundo, incluso sé que estamos orando por muchas personas que ni conocemos, que ni sabemos quiénes son, que nunca en la vida los vamos a ver, pero estamos orando por ellos porque están en momentos difíciles. Pero la intercesión va más allá. ¿Cuántos de nosotros intercedemos por nuestros enemigos, por aquellos que nos hacen mal? Mira, esta sería una de las perfecciones de la oración. Jesús dice, oren por sus enemigos, oren por sus enemigos. O sea, ¿cuántos de nosotros oramos? Y tú puedes decir, Andrés, pues yo no tengo enemigos, pero ¿cuántas veces tenemos personas que tal vez no nos las llevamos con ellos o nos han hecho algo mal y tenemos que orar por ellos? Entonces la intercesión no es solamente orar por nuestro círculo cercano, sino expandir la intercesión por todo el mundo, por las necesidades de todo el mundo, incluso por aquellos que tal vez no tenemos una buena relación, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los ayude. Eso es lo perfecto. Dice Jesús, ¿qué se ganan ustedes con amar solo a los que los hacen bien? Eso hacen también los que no creen en Dios. Pero el verdadero cristianismo, el culmen de la oración cristiana, es orar incluso por aquellos que nos hacen mal, interceder por ellos. Quinto, acción de gracias. Ahí tenemos que agradecer más a Dios. La Eucaristía es una acción de gracias. Cada vez que vamos a misa es darle gracias a Dios. Pero en nuestra oración personal, en nuestra oración familiar, en nuestra oración comunitaria, tenemos que dar más acción de gracias. Mira, ¿cuántas veces le pedimos algo al Señor? Y a lo mejor pasamos meses, años pidiéndole a Dios. Y somos como esa viuda insistente, como ese amigo inoportuno de las parábolas que nos dice Jesús. Le pedimos, le pedimos, le pedimos, no nos cansamos de pedir. Y Dios nos lo concede y se nos olvida darle gracias. ¿Te acuerdas los 10 leprosos? Que Jesús sana a los 10 leprosos y solamente uno vuelve a darle gracias. Y Jesús dice, hey, ¿no quedaron sanados también los otros 9? ¿Dónde están? Hoy estamos llamados a darle gracias a Dios, a darle gracias a Dios por todo lo que nos concede, que nuestra oración de acción de gracias sea consistente, sea presente todos nuestros días. Uno de los pasajes de la palabra de Dios que a mí me impacta es la resurrección de Lázaro. Acuérdate cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, ya llevó varios días de muerto, que incluso ya no olía bien la tumba. Y uno espera que Jesús para resucitar a Lázaro haga una oración de petición, una oración de intercesión y decirle a su papá en el cielo, y papá, por favor, resucita a mi mejor amigo, que lo extraño, que ha fallecido. Y sabes, Jesús no hace una oración de petición, Jesús hace una oración de acción de gracias. Frente a la tumba de Lázaro han corrido la piedra y Jesús mira a su papá y solamente le dice, hey, Abba, papito, gracias porque siempre escuchas mi oración. Jesús no hizo una oración de petición.
Jesús no hizo una oración de intercesión. Jesús hizo una oración de acción de gracias y su papá lo escuchó y después de eso dice ahí Lázaro, levántate y camina, uno de los milagros más grandes del Señor. Estoy seguro que a medida que nosotros seamos más agradecidos con Dios, le demos más gracias a Dios, vamos a ver muchas más bendiciones en nuestras vidas. Y finalmente la oración de alabanza. La oración de alabanza ya es una oración desinteresada, ¿cierto? Muchas de las otras oraciones es más nuestro interés, pero la oración de alabanza es, hey, yo alabo a Dios porque Él es Dios, porque Él es poderoso, porque Él es hermoso, porque Él es grande. Lo alabo, no me importa si me concede lo que estoy pidiendo, lo que no me o no me lo concede. Lo alabo así me esté yendo bien en la vida o no me esté yendo bien. Lo alabo así esté todo color de rosa o esté en grandes dificultades. Lo alabo porque Él es Dios. Lo alabo. La oración de alabanza es, ya, hey, Señor, te alabo, te glorifico, eres santo. A mí me encanta el libro del Apocalipsis, porque el libro del Apocalipsis es esa imagen del cielo en el que los ancianos, los arcángeles, están delante del trono del Cordero, delante de Jesús, alabándolo, bendiciéndolo, glorificándolo. Creo que muy pocos cristianos, muy pocos católicos estamos acostumbrados a oración de alabanza. Yo creo que hoy estamos llamados todos a alabar, a bendecir al Señor, porque creo que cuando estemos en el cielo no va a haber mucha oración ya de petición, ya estamos allá. Pero en el cielo vamos a interceder por los que están acá, pero en el cielo va a haber muchas oraciones de alabanza, de adoración, de estar delante del trono, del Cordero, de alabarlo, ya completamente desinteresados, simplemente alabando al Señor porque Él es Dios. Hay varias expresiones de la oración. Hay varias expresiones de la oración. Yo quiero mencionar estas tres. Vocal, que es la que tal vez estamos acostumbrados muchos de nosotros, que es vocal, y cuando hablo de vocal no solamente que decimos de nuestros labios, sino también que está en nuestra mente. Pero digamos que es esa oración más repetitiva, ¿cierto? Esa oración en que le estamos hablando a Dios, sea audible o sea en silencio, pero que le estamos hablando a Dios. Y ahí entra todas las oraciones que leemos de los libros, o si estamos rezando el Padre Nuestro, estamos rezando el Rosario, esa oración vocal, que es importante, la manera como el que hablamos a Dios, vuelvo a decir, sea audible o sea en nuestra mente, pero es simplemente una de las expresiones de la oración. Tú puedes hacer, no tenemos tiempo en este webinar de hacer todas esas relaciones, pero cada una de estas expresiones de la oración las podemos relacionar con los tipos de oración. Pero, por ejemplo, la oración vocal es más petición, intercesión, incluso acción de gracias. Pero hay otra línea, otro nivel de la oración, que es la meditación cristiana. Y me gusta poner meditación cristiana porque tristemente también hemos traído en nuestro mundo cristiano muchos tipos de meditación que no son acordes. No son acordes con lo que nos enseña Jesús. Se nos han metido a veces muchas cosas, de cierto, de nueva era, de cosas que no es la oración que Jesús nos pide. O sea, no es la meditación que Jesús nos pide. La meditación cristiana es, hey, generalmente es muy relacionada con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura. Ya no es yo solo hablándole a Dios, sino leo tal vez un pasaje de la Escritura y me meto en él. La lección divina hace muy bien todo este tipo de meditación cristiana. Es me meto en ese pasaje, a lo mejor me identifico con alguno de esos personajes, me meto realmente a vivir. Entonces, es otra expresión de la oración, no solamente yo hablándole a Dios, sino la meditación cristiana ahí. Me meto también en un pasaje a ver Dios qué me quiere decir, cómo quiere mover mi vida. Y no solamente en la palabra de Dios, puede ser un libro de los santos, puede ser diferentes maneras de la creación de Dios también que nos ayuda a entrar más en intimidad con Dios. Y el tercer nivel es la contemplación. Y en la contemplación hay veces en la oración vocal, en la meditación, usamos mucho nuestros sentidos, nuestra mente, pero la contemplación es ya simplemente entrar en la presencia de Dios. Y a veces la contemplación ya no es usar mucho nuestra mente, ni nuestros labios, sino simplemente entrar en la presencia de Dios, entrar en el silencio profundo de Dios. Y en la contemplación se da mucho la oración de adoración, de adorar al Señor que es Rey, pero también en la contemplación ya no es tanto hablar nosotros. Acuérdate, ese diálogo que es una relación entre Dios, es más que Dios nos hable a nosotros. Ya la contemplación es entrar en la presencia de Dios. ¿Se acuerda esa primera definición que damos al principio del Catecismo de la Iglesia Católica de la oración? Es estar en la presencia de Dios.
en la contemplación, entramos en la presencia de Dios. Es muy importante también, se pasar un poco rápido, pero relacionarnos con cada persona de la Trinidad y saber cómo nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, que es un Padre amoroso, generoso, misericordioso, que nos crea, que nos cuida, que provee. Saber cómo relacionarnos con Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, nuestro Señor, el que murió por nosotros en la cruz, el que nos ama con un amor condicional. O sea, tenemos que saber cómo nos acercamos a Jesús, cómo nos relacionamos con Jesús. Y también, que a veces nos es difícil, es cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo. Entonces es importante, vuelvo a decir, no tengo tiempo para entrar en detalle, pero es importante que sepamos cómo nos relacionamos con cada una de las personas de la Trinidad cuando entramos en oración. Hey, le hablo al Padre y cómo me habla Él a mí. Le hablo a Jesús y de qué manera me habla Jesús a mí. Le hablo al Espíritu Santo y de qué manera Él se relaciona conmigo. Pues Dios es uno, solo un Dios, tres personas distintas, tres personas divinas. Con estas personas, con todas estas personas divinas, que es un solo Dios, tenemos que entrar en relación. Entonces, yo los invito a que hagamos este ejercicio. Cada vez que entramos en oración, me estoy dirigiendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y cómo podemos ir intercalando esa relación, ese diálogo con cada persona de la Trinidad. Y finalmente es bien importante perseverar en la oración. Hay veces desfallecemos, es que Dios no me escucha. Bueno, la única oración que se pierde es la que no se hace. O qué pereza orar, ¿cierto? Y hay que perseverar como esa viuda insistente, perseverar en la oración. Hoy no tengo ganas de orar, dice Santa Teresa de Jesús, la regla de oro. Cuando no tengas ganas de orar, ora el doble. Es que hoy no siento nada en la oración, es que la oración no es para sentir, la oración es para entrar en intimidad con Dios. Si tú amas a tu papá y a tu mamá, tú hablas con ellos, sientan o no sientan nada. Si yo amo a mis hijas, hablo con ellas, sientan o no sientan nada. Si tú amas a tu esposo o a tu esposa, hablas con ella, así no sientas nada, porque es el amor de entrar en diálogo y tenemos que perseverar. Así Dios nos concede lo que nos está pidiendo, lo que le estamos pidiendo o no, siempre orar, perseverar en la oración a tiempo y a destiempo, porque la oración es estar en la presencia de Dios. Si yo les preguntara, ¿ustedes quieren ir al cielo? Estoy seguro que todos alzaríamos la mano. ¿Y qué es el cielo? No sabemos cómo es el cielo. Hay gente que ha dicho que ha visto cómo es, no sabemos. Cuando nos muramos y vayamos al cielo, nos vamos a dar cuenta cómo es el cielo. Pero lo que sí sabemos que es el cielo es estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Es estar en relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo por toda la eternidad. O sea que si queremos ir al cielo, tenemos que empezar a vivir el cielo desde la tierra, estar constantemente perseverando en la oración, en intimidad con Dios. Y nos movemos ahora un poco a la espiritualidad cristiana, ¿cierto? Ya hablamos de oración, ahora vamos a entrar un poco a hablar de la espiritualidad en estos minutos que nos quedan. Porque uno a veces dice, ¡ay, qué persona tan espiritual! Y realmente cuando decimos qué persona tan espiritual es porque creemos, ay, mira, esa persona ora mucho, esa persona se mantiene en la iglesia. Eso no es ser espiritual. Tú puedes estar todo el día en la iglesia y no ser espiritual. Tú puedes orar todo el día y no ser espiritual. Porque la espiritualidad va más allá que la oración. Por supuesto, la oración es un elemento clave, fundamental de la espiritualidad, pero la espiritualidad va mucho más allá que la oración. Entonces, la espiritualidad, y por eso el título de este webinar es ¿cómo reflejamos a Jesús a medida que nos relacionamos con Dios? Porque aquí está, la espiritualidad cristiana está basada en cómo nos relacionamos con Dios, oración, pero también en cómo reflejamos a Cristo a los demás, testimonio. So, una persona que cayó su espiritual es porque está viviendo como Jesús, es porque está amando como Jesús, es porque está perdonando como Jesús. Entonces, en la oración entramos en diálogo con Dios y en la acción transmitimos a Dios a los demás. Entonces, la espiritualidad va muy conectada, es cómo vivimos, no solo cómo nos relacionamos con Dios en el diálogo, sino cómo vivimos, cómo actuamos, cómo somos testimonio. Hay varias etapas de la vida espiritual, ¿cierto? Realmente la dividen en tres etapas a medida que uno va creciendo en la vida espiritual. Una es la etapa purgante, que es más cuando estamos en ese proceso de conversión, de cambio, estamos entregando nuestra vida al Señor, estamos dejando esa vida de pecado fuerte. Pero después pasamos a una etapa iluminativa, que ya entramos más en una relación más profunda con Dios, en un diálogo más íntimo con Dios, en que ya no estamos tan interesados en nosotros, sino en conocer más a Dios. Y
Y finalmente una etapa unitiva que va muy conectada con la contemplación. Una etapa unitiva es la que llegaban esos grandes místicos, nuevamente, Santa Teresa de Jesús, ese gran poema, muero porque no muero. Esa mujer ya tenía más los pies en el cielo que en la tierra por esa unión que tenía con Dios. San Pablo le decía a una de sus comunidades, no sé qué me conviene más, si morirme ya o quedarme con ustedes. O sea, yo quisiera ya morirme porque quiero estar ya delante de Dios, pero ustedes todavía me necesitan. Ya estaban en ese grado de unidad con Dios. Es importante, nuevamente, no hay tiempo de entrar en detalle en cada una de estas etapas, pero purgante empezamos a purificarnos, iluminativa, ya más esa relación con Dios, y unitiva, ya nos olvidamos de nosotros, simplemente estar en la presencia de Dios. Es importante que la espiritualidad cristiana, especialmente también la espiritualidad católica, esté basada en la palabra de Dios. A mí a veces me preocupa que basamos nuestra espiritualidad en muchos libros piadosos, no son malos, libros buenos, no digo que no debemos usarlos, es importante, pero nuestra espiritualidad del libro base debe ser la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, el mismo Jesús. Jesús es la palabra. Juan capítulo 1, en el principio existía la palabra, y la palabra está con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Nuestra espiritualidad tiene que brotar de la palabra de Dios. Yo dije que la espiritualidad cristiana es vivir como Jesús, es un estilo de vida. Si yo digo, hey, yo soy espiritual, es porque llevo el mismo estilo de vida de Jesús. O sea, amo como Jesús, perdono como Jesús, vivo como Jesús. ¿Y dónde aprendemos eso? En la palabra de Dios, especialmente en los evangelios. Aprendemos cómo vivía Jesús para nosotros poder vivir. Pero nuestra espiritualidad también brota de los sacramentos y se nutre en la liturgia. O sea, si nos llamamos una espiritualidad católica es porque se nutre a partir de los sacramentos. Y muy importante, una vida comunitaria. No podemos decir que somos cristianos si no vivimos en comunidad. Y no solo la comunidad es ir a misa el domingo, sino realmente relacionarnos con hermanos, con hermanas, que tenemos el amor y la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, nuevamente, algunos vimos las etapas de la espiritualidad, algunos elementos en que se basa la espiritualidad cristiana. Y si yo decía que la espiritualidad es vivir como Jesús, o sea, en un sentido es la santidad. O sea, todos tenemos un llamado universal a la santidad, que nos lo recuerda el Concilio Vaticano II en uno de sus documentos, el llamado universal a la santidad. O sea, no importa si somos sacerdotes, religiosas, laicos, papá, mamá, esposo, ingeniero, jardinero, no importa lo que hagamos, todos estamos llamados a ser santos. Uno de los textos que más me llama la atención a mí de la palabra de Dios, o que me gusta y los tienen ustedes, Mateo 5:48, es: sean ustedes perfectos como perfecto es su Padre Celestial. En otras palabras, sean ustedes santos como santo es su Padre Celestial. ¿Y cómo podríamos definir la santidad? La santidad es ser iguales a Jesús. No que nosotros seamos Dios, no que nosotros vamos a llegar a ser Dios, no. Pero santidad significa nuevamente tener el mismo estilo de vida de Jesús. Vivir las 24 horas al día, los 7 días de la semana, al igual que vivió Jesús. Ser santo es llevar la misma vida de Jesús, de amor, de perdón, de misericordia, de compasión. Entonces, para ser realmente espirituales, tenemos que estar viviendo en santidad, estar viviendo en santidad. ¿Dónde vamos a llegar a la perfección completa? En la eternidad, en el cielo. Pero aquí debemos estar creciendo en santidad, un crecimiento constante en santidad. Cada día tratar de ser más como Jesús. Y hay veces puedes decir, hey, Andrés, pero es que eso es imposible, Jesús es Dios, sí, pero Jesús fue 100% hombre también. Pero si eso es difícil, mira, miremos a María. María, una mujer común y corriente como cada uno de nosotros, que Dios escogió para ser la madre de Dios, y es el modelo de santidad. Y a María, en nuestra espiritualidad católica, nos acercamos a María de dos maneras. Oramos con María, pedimos su intercesión, pero también la imitamos. Si nosotros imitamos a María, seguramente vamos a imitar a Jesús también. San Pablo, imagínate la vida de santidad de Pablo, que él se atrevió a decir: imíteme a mí como yo imito a Jesús. María podría decir lo mismo: hey, imíteme a mí, vivan como yo vivo, porque así también imitarán a mi Hijo Jesús. Entonces, nuestra verdadera espiritualidad católica y nuestra relación con María es: hey, oramos con María, le pedimos que ella interceda por nosotros delante de su Hijo. Ahí nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, pero también que la imitemos, que ella es un gran ejemplo, un gran modelo
de santidad. Pero algo que siempre me gusta decir es, hey, creo que hemos visto la santidad de la manera equivocada. Creemos, yo voy a ser santo si yo hago todas estas cosas, si cumplo todas estas cosas, yo voy a ser santo. Cuando realmente la santidad es un regalo de Dios. El único que nos puede hacer santos es el Espíritu Santo. Así como la misión del Padre es crear, del Hijo es redimir, del Espíritu Santo es santificar. O sea, en otras palabras, la misión del Espíritu Santo es hacer hombres santos y mujeres santas. Cuando recibimos el sacramento del bautismo, el Espíritu Santo, Dios mismo vino a habitar en nosotros. Como dice San Pablo en 1 Corintios 6, ¿no saben ustedes que son templos de Dios y el Espíritu Santo habita en ustedes? El Espíritu Santo habita en nosotros, pero lo tenemos que dejar mover. Y el Espíritu Santo en esto de oración y espiritualidad nos ayuda en dos cosas. Nos ayuda a orar. Romanos 8:26 dice, nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Viene en ayuda de nuestra debilidad. Entonces, el Espíritu Santo es maestro de oración, pero también el Espíritu Santo nos ayuda a vivir como Jesús, a vivir la vida en el Espíritu, a ser santos. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros y nos dejamos mover por Él, vamos a amar a Dios sobre todas las cosas, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a cumplir los mandamientos, no porque estamos obligados a cumplirlos, sino porque el Espíritu Santo habita en nosotros, nos mueve y al amar vamos a cumplir lo que Dios nos pide. Entonces, la espiritualidad es vivir al igual que Jesús. Y eso no lo podemos lograr por nosotros mismos, lo podemos lograr solamente cuando el Espíritu Santo nos conduce a cada uno de nosotros. Y simplemente quiero terminar mencionando, seguramente en el libro ustedes lo pueden ver en más detalle, en el libro Oración y Espiritualidad, pero quiero mencionar algunas en este par de minuticos y una vez quiero que vayan pensando si tienen alguna pregunta en estos minutos, pueden escribirla nuevamente, como dijo al principio Erin, pueden escribirla ahí en el chat. Ahora vamos a dedicar unos 5 minutos al final a responder algunas de las preguntas que ustedes tengan. Pero simplemente algunas expresiones de la espiritualidad latina, es nuestra religiosidad popular, que es fundamental, la traemos de cada una de nuestras culturas. Algunas de ellas es, por ejemplo, la presentación en el templo, cuando llevamos a nuestros niños a presentarlos delante del Señor. Las quinceañeras, que es una gran celebración y que tenemos que utilizarlas para evangelizar a todas esas personas que hay ahí. La espiritualidad latina tiene algo mucho de comunidad. Hablamos de la importancia de la espiritualidad cristiana en comunidad, con padrinos. Acuérdate, como latinos nos gusta tener padrinos para todos, incluso padrinos de primera comunión, para sacramentos que no se necesitan padrinos, pero nos gusta tener, ¿cierto? En un matrimonio, padrinos para todo. Pero es porque por ese sentido de comunidad. Entonces, la espiritualidad latina nos gusta vivir todo eso en comunidad, en quinceañeras, presentación en el templo, padrinos. Lo vivimos en la vida cotidiana. Mira, yo soy colombiano y como colombiano decimos cada ratico, especialmente donde yo soy Medellín, Ave María. Mírate, a toda hora estamos mencionando a la Virgen María. O los puertorriqueños, ay bendito, ¿cierto? Los mexicanos, Jesús te ayude. O sea, está en nosotros cada día, ¿cierto? Realmente está Jesús, Dios presente en lo cotidiano de nuestras vidas. Y eso nos lleva a que nuestra espiritualidad latina va mucho en una relación con Jesús. Yo puse ahí una foto de un Jesús crucificado porque nos relacionamos mucho con un Jesús sufriente, tal vez por todo lo que nos ha tocado sufrir a la comunidad latina, muchas veces en este mismo país. Pero quisiera también que recordemos que Jesús está vivo. Dice San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces que aprendamos a relacionarnos con un Jesús vivo, con un Jesús resucitado, con un Jesús que está presente en medio nuestro. Espiritualidad latina es la gran devoción a la Virgen María, no solo Nuestra Señora de Guadalupe, sino cada uno de nuestros países, diferentes advocaciones marianas. La celebración de la Eucaristía, que nos gusta vivir nuevamente la misa alegre, gozosa, los cantos en familia, no importa el ruido de los niños, porque nos gusta vivir en familia, en la presencia de Dios. Y finalmente, no hay mucho tiempo a hablar de eso, es los movimientos eclesiales en este país, de manera especial, han ayudado a la comunidad latina a relacionarse con Dios y a poder vivir una vida de santidad como Dios desea. Entonces, I want to invite Erin. We are going to enter to a 5 minutes of Q&A. Voy a invitar a Erin y vamos a entrar a unos 5 minutos, ¿cierto? De preguntas, de respuestas antes de terminar esta presentación. Entonces, yo quiero invitarlos si tienen alguna pregunta a que la puedan poner
en el chat, ¿cierto? Creo que aquí hay una pregunta de Carmen. Dice, ¿cuál es el título del libro de la oración y dónde lo puedo conseguir? No creo que ahora al final, creo que Erin lo mencionará, pero lo pueden conseguir con Ave María Press. Se llama Oración y Espiritualidad. Es el título, una guía para hablar con Dios y amar como Jesús. Yo sé que Erin lo va a decir al final, pero lo pueden conseguir a través de Ave María Press. Entonces, quiero dar, no sé, un par de minutos si alguien más tiene alguna pregunta que quisieran ponerla en el chat en estos par de minuticos que nos quedan, alguna pregunta que tengan con respecto a toda esta parte de la oración y de la espiritualidad. Yo sé que lo que hablamos es algo básico, ¿cierto? Algo general. Había mucho más que hablar acerca de oración, de espiritualidad. Había mucho más que hablar de cómo relacionarnos con Dios, de cómo vivir como Jesús. Pero si hay alguna pregunta, puedo en este momento compartirla en el chat. Hay una pregunta acerca del PowerPoint. Yo creo que cuando ustedes reciban el enlace, aquí pregunta Hortensia, ¿el PowerPoint de la presentación se pudiera compartir con los participantes? Yo creo que cuando ustedes reciban el link del webinar, ahí la pueden ver, no sé si lo pueden compartir con los demás. Erin, I want to ask you this question to you because the question is, the PowerPoint presentation could be shared with others. I am telling them that when you send the link, I think it's going to be the PowerPoint, but if people want to receive the PowerPoint, I don't know how to do it. If you want to send it to me as a PDF, I can then include it. I can put it in the email to say if they want it, then I can send it to them. So you wouldn't have to, you wouldn't have to bother with it. But if you send it to me as a PDF, I can get it out to those who are interested in it. Perfect, Erin. Thank you. Okay. Si no entendieron, le estaba preguntando a Erin que como ella es la que tiene los contactos de ustedes, entonces ella me dice que si yo lo envío a ella el PowerPoint en un PDF, ella en el email les puede preguntar quiénes lo quieren y ellos se los pueden pasar. Entonces tu pregunta, Hortensia, sí, yo le voy a pasar a Erin el PowerPoint y los que lo quieran, ella se los puede enviar a ustedes. Gracias. No sé si ahí no veo por ahora más. Ok, here is another. En su opinión, ¿hay algunas áreas en que muchos hispanos necesitan crecer en su vida espiritual? Si es así, ¿cuáles son? Sí, yo diría que sí. Yo creo que todos los días necesitamos crecer en muchas áreas, ¿cierto? En muchas áreas de nuestra vida espiritual. Yo decía, la espiritualidad vamos a llegar a la perfección es en el cielo, entonces todos los días debemos crecer. Y yo diría una en que necesitamos crecer los hispanos, y diría no solo los hispanos, yo diría todos los católicos, es nuestra relación con un Jesús vivo, con un Jesús resucitado. Yo creo que muchos de nosotros se nos ha olvidado que Dios tiene poder de hacer lo que Él quiera. Cuando leemos la palabra de Dios, leemos grandes milagros de Jesús, milagros de sanación, de liberación, de bendición, de providencia, de muchas cosas. Entonces yo creo que debemos pasar de un Jesús crucificado que debemos vivirlo, porque sin pasión, sin sufrimiento no hay gloria. Debemos entregarnos a Jesús, a morir con Él en la cruz, pero tener esa fe de que Jesús está vivo, de que no solamente está en el cielo, sino que realmente está presente en medio de nosotros cuando nos reunimos en comunidad, está realmente presente en la Eucaristía, que Jesús nos escucha. Entonces yo creo que debemos crecer en una fe expectante. No solo yo creo en Dios y le rezo, sino yo creo que lo que le estoy pidiendo, si me conviene, si va a ser para el bien de mí, el Señor me va a escuchar. Entonces yo creo que diría esa sería una área en la que debemos crecer. Y la otra, quiero mencionar de los hispanos y también todos en general, es nuestra relación con nuestros hermanos. A veces vuelvo a decir, espiritualidad creemos que es solo cómo me relaciono con Dios, pero creo que la importancia especialmente de servir a los más necesitados, de servir a los más pobres. Incluso nosotros, muchos hispanos, desde nuestra misma pobreza, desde nuestras vidas difíciles en este país como inmigrantes, cómo ayudamos a esos que también están sufriendo al igual que nosotros. Entonces yo creo que también, yo diría, otro punto es salir de nosotros mismos para entregar nuestra vida por los demás.
Hay otra pregunta. Is another question, Erin, I think for you. They would like to obtain the webinar about the ecclesial movement. I think that was a webinar that I did like 3 years ago. Probably, I imagine you can send to some of them if they ask you to, right? Yeah, about one of these? Yeah, I think it was about the charismatic renewal, The right? charismatic renewal, yes. So we will offer you all a 25% off any of these books that are part of the Recursos para el Ministerio Hispano series. All you have to do when shopping at or when ordering at AveMariaPress.com is put in that code webinar 0301 for 25% off. And any of these books, you can get any of these with that discount. Is that what they were asking? Yes? Yeah, but yeah, they were asking not particularly about the book, but I think about a webinar that I did like 3 years ago with you too. Yes. The They can charismatic write one? about it. Yeah, Yes. correct. Okay. Yeah. Entonces, en la pregunta de los movimientos, sí, mira, yo les recomendaría que ustedes tengan el contacto de Ave María Press cuando se conectaron al webinar. Yo creo que le pueden escribir, pues tal vez pueden compartir también el enlace de ese webinar que fue como 3 años atrás, que hablaba acerca de los movimientos eclesiales, de manera especial de la renovación carismática. And I'll include that all in the email that they receive tomorrow too. Ok, dice Erin que lo va a incluir también en el email que va a enviar mañana para que puedan conocer ahí un poco más acerca de los movimientos eclesiales. Okay, Erin, I think I answered all the questions that were there. All right. Well, Andres, thank you so much for spending this time with us. I see that there's lots of gratitude for your presentation. We appreciate it so much. And we invite everyone to join us next Tuesday. We're going to be speaking about the 4 female doctors of the church and what they teach us about spirituality with Vanita Hampton Wright. So I would love it if you joined us for that also. Everyone, have an excellent day. Andres, thanks again, and we will see you all next time. Bye-bye. Thanks a lot.